Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el último tema del curso de Historia Universal. Vamos a ver algunos de los personajes que vienen en el anexo de la teoría. Y entonces vamos a empezar por Vladimir Ilich Lenin, que como recuerdan fue un revolucionario ruso, líder del partido bolchevique y uno de los pilares básicos de la Revolución Rusa de octubre de 1917. Como tal fue el primer presidente de la Unión Soviética. Y bueno, también vamos a ver a José Stalin, un personaje clave que gobernó la URSS después de 1924, a la muerte de Lenin, hasta 1953. Su gobierno se caracterizó porque llevó a la URSS al totalitarismo e inició en los años 30 lo que se conoció como las purgas, es decir, el hecho de que se eliminaron o se enviaron a campos de concentración en Siberia a los disidentes del régimen y a quienes fueran sus posibles rivales al poder. Vamos a ver también pues a Mikhail Gorbachev, quien fuera el último secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, quien llegó a ese cargo en el año de 1985 y a quien pues se atribuyen las reformas económicas, sobre todo la perestroika y la glasnost, que pretendían reformar el sistema socialista de la URSS. No obstante, pues terminaron destruyendo pues, este sistema y originaron la crisis del bloque del Este y la desintegración de la Unión Soviética en el año de 1991. Por otra parte, tenemos a Nikita Khrushchev. Él fue el dirigente de la Unión Soviética que estuvo presente durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Por otra parte, tenemos al presidente John F. Kennedy, que era presidente estadounidense en esa misma época y que también fue uno de los personajes clave en esta crisis de los misiles de Cuba en aquel año. Recordemos que él fue asesinado en 1963 y también pues instigó el hecho de que disidentes cubanos armados por Estados Unidos fueran a invadir la isla de Cuba en 1961, lo que se conoció como la invasión a Bahía de Cochinos. Por otra parte tenemos al presidente estadounidense Richard Nixon. Con él se acaba la guerra de Vietnam y tuvo que renunciar a su cargo por el caso Watergate. Vamos también a ver al presidente estadounidense Harry S. Truman, que si recuerdan a la muerte de Franklin Roosevelt, pues fue quien asumió la presidencia de Estados Unidos y quien ordenó el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón el 6 y el 9 de agosto de 1945. Vamos a ver pues a Franklin Roosevelt. Él fue el presidente de Estados Unidos durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial y quien también pues propuso esta política del New Deal o Nuevo Trato para tratar de sacar a Estados Unidos de la crisis económica mundial de 1929. Por otra parte tenemos a Fidel Castro. En 1959 él llevó a los guerrilleros cubanos al triunfo de lo que se conoce como la Revolución Cubana y entonces, por lo tanto, Estados Unidos trató de amedrentarlo, de bloquear la isla de Cuba y por ello buscó acercarse a la Unión Soviética de Nikita Khrushchev. Entonces fue uno de los personajes clave también durante la crisis de los misiles de 1962. Por otra parte tenemos a Nelson Mandela, quien fue un activista, un guerrillero que luchó contra este sistema segregacionista racista del apartheid que se había instaurado en Sudáfrica y llegó a ser el primer presidente negro de su país. Tenemos también al presidente chileno Salvador Allende, quien fue depuesto por un golpe de estado por el general Augusto Pinochet en el año de 1973. Este golpe de estado contra Allende fue parte de lo que se conoció como la Operación Cóndor, instigada por el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, quien a partir de ese momento van a tratar de instaurar regímenes militares en Sudamérica sobre todo. Allende es asesinado y es depuesto por Augusto Pinochet, quien iba a establecer una dictadura en Chile a partir de ese año. Por otra parte vamos a ver al presidente Ronald Reagan en Estados Unidos. Él gobernó en la década de los 80 este país y a él se le atribuye el hecho de que pues se diera una gran promoción y aliento a las políticas económicas de corte neoliberal. Él fue un presidente conservador y uno de los hechos más importantes de Reagan va a ser establecer lo que se conoció como el programa
Star Wars o Guerra de las Galaxias, el cual pretendía hacer una confrontación con la Unión Soviética armando misiles y en el espacio exterior. Entonces también fue uno de los que, digamos, provocaron el final de la URSS con este programa, ya que la Unión Soviética no pudo contender con él en ese aspecto y por ello también decayó la economía soviética. Por favor, quiero que lean los demás personajes que vienen en el anexo y por favor también lean sobre todo los tratados y las conferencias que vienen al final de la teoría, que empezamos con la Paz de Versalles de 1783. Recuerden que este tratado pues fue con el que la Gran Bretaña reconoce la independencia de Estados Unidos, y por otra parte tenemos también el Tratado de Versalles. Recuerden que con este se termina la Primera Guerra Mundial el 28 de junio de 1919. Entonces, por favor, léanlos. Viene hasta el Tratado de Roma del 57, que fue el origen de la Unión Europea actual. Y entonces con esto concluimos el curso de Historia Universal. Por favor, lean de nuevo toda la teoría, sobre todo el anexo y los tratados y conferencias, y resuelvan todo el banco de preguntas correspondiente a Historia Universal. El 8 de junio empezamos con el curso de Historia de México. Muchas gracias por su atención.